El día que subo este video es 13 de agosto. La fecha no te dirá mucho, un día como cualquier otro. Sin embargo, en esta han ocurrido sucesos importantes para diversas culturas originarias del continente. Claro que el 13 de agosto era desconocido para los oriundos de estas tierras, pero fue conocido a raíz de la imposición del actual calendario europeo, con la consecuente casi extinción de los sistemas de tiempo anahuacas. A pesar de ello, por el paso de los siglos y la realización de descubrimientos, comenzaron a surgir datos y eventos que habrían ocurrido en este día. Sucesos que te referiremos a continuación. Número 1. El primero aconteció hace miles de años. Pero a pesar de su antigüedad, estoy seguro que viviste los efectos que este tuvo en nuestra época. Años antes del 2012 después de Cristo, y durante todo ese año, habrás escuchado las profecías y mentiras del calendario maya, y del supuesto fin del mundo que llegaría al final de ese año. Hasta películas desechables se hicieron al respecto. Y bueno, se dio el solsticio de invierno de diciembre, y nada ocurrió de lo profetizado por los voceros del New Age. Entonces, ¿qué ocurrió en realidad? Siendo serios, tenemos que el 22 de diciembre de 2012 terminó el 13º periodo del calendario maya llamado Cuenta Larga, el cual se integra de un conjunto de 20 periodos, en donde cada periodo en maya se denomina Baktun, donde cada Baktun se integra de un total de 5.125.3 años trópico, siendo que el día, mes y año en que comenzó este Baktun 13 fue el 13 de agosto de 3114 a.C. Así, quitando todo el fanatismo e ignorancia que rondó el año del 2012, tenemos que lo ocurrido en ese año fue el fin del calendario maya en cuanto a ese Baktun 13, dando principio al Baktun 14. Siendo que el Baktun 13 inició un día como hoy, pero hace miles de años. Número 2. El siguiente suceso a tratar sigue ocurriendo hasta nuestros días en Teotihuacán. Los días 13 de agosto se gesta una alineación en dirección al rumbo poniente entre el Sol, al ocultarse, con la conocida por todos como Pirámide del Sol. ¿Y qué tiene esto de extraordinario? Esta alineación solo se da 2 días a lo largo del año solar, en los ocasos del 29 de abril y del 13 de agosto. Si estuviéramos en la cima de la construcción el 29 de abril y pasaran 52 días a partir de este, el Sol llegaría al solsticio de verano el 21 de junio. Y pasados después de este otros 52 días, llegaríamos a la alineación del 13 de agosto. Y ahora, si contamos del 13 de agosto al próximo 29 de abril del año siguiente, transcurre un periodo de 260 días, periodo que es el calendario sagrado mesoamericano. Así, todas estas alineaciones nos dan un patrón de 52, 52 y 260 días respectivamente. Números todos estos con una gran carga simbólica para todas estas culturas y base de muchos de sus cálculos astronómicos. De ahí la trascendencia de las fechas del 29 de abril y de la del 13 de agosto, que es tema de nuestro video. Número 3. Este tiene que ver con cuestiones más terrenales y trágicas, pues significó el inicio del fin de una era. Me refiero a la caída o entrega de la Gran Tenochtitlan. En efecto, esto ocurrió un día 13 de agosto de 1521 en el calendario entonces juliano, tal y como lo narró Domingo Chimalpain, cronista indígena, que dijo lo siguiente: al cabo de los 90 días en que nos estuvieron combatiendo, finalmente, en Tlazochimaco, fuimos derrotados. Entonces, apresaron al Tlatoani Cuauhtemotzin en el día de signo Unocóhuatl. La guerra terminó el día 13 de agosto, fiesta de San Hipólito Mártir en Tlatelolco. Día este
que en algunas otras fuentes se refiere que fue un día lluvioso. Un 13 de agosto fue la entrega del último reducto de resistencia en Tlatelolco, existiendo en dicho lugar todavía una placa que recuerda ese día fatídico, la cual puedes apreciar si algún día visitas la Plaza de las Tres Culturas. Y número 4. El último suceso, a diferencia del precedente, fue el resurgimiento de un poco de esa grandeza que comenzó a ser enterrada en 1521. Y así como un 13 de agosto quitó, otro regresó un grano de arena de la grandeza perdida. Pequeño grano que fue Coatlicue, la de la falda de serpientes, la madre tierra y madre de Huitzilopochtli, según la leyenda. Ese día surgió la más importante representación de Coatlicue conocida hasta el día de hoy, misma que fue descubierta en el actual Zócalo capitalino mientras se hacían obras para emparejar la plaza principal de la Ciudad de México. Fue encontrada en buen estado y trasladada posteriormente a la Real y Pontificia Universidad de México, la cual aparece en una pintura, y es esta, en donde la podemos ver en el fondo del lienzo, encerrada, siendo que actualmente se ubica en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, y dice una frase que las coincidencias no existen. Y sea cierto o no esto, estos 4 sucesos precitados tuvieron verificativo un día como hoy. ¿Coincidencia? Lo dejamos a tu criterio y mejor opinión. Finalmente, saludos y agradecimientos a los nuevos amigos del Quetzal. Así, doy las gracias a Jonathan Braya Prudena, Kevin IS, Adelina Iselo, Eder, Fernando Rodríguez, Natalie Garfias, Hugo Mena, Ulises Naranjo y Del Tanawi. Esperen la siguiente entrega y que su universo esté lleno de felicidad y salud. Nos vemos en la próxima, de parte de Alcu. Hasta luego.